se crea en el Tratado de la Unión Europea, en Maastricht, en el 92, y no tiene categoría de institución, ¿vale? Las instituciones solo son las 7 que hemos dicho anteriormente. El Parlamento Europeo elige al defensor, ¿vale? Lo elige el Parlamento, que estará facultado para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión Europea, cualquier persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado miembro, relativos a casos de mala administración en la acción de instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del TJUE en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Instruirá las reclamaciones e informará, ¿vale? Es un símil al defensor del pueblo español, pero en el ámbito europeo. Llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia o por reclamaciones que le hagan directamente, o a través de un miembro del Parlamento Europeo. Salvo, igual que en el tema en España, que ya esté sometido a un procedimiento jurisdiccional. Cuando el defensor del pueblo advierta mala administración, lo va a poner en conocimiento de la institución u órgano, que va a tener un plazo de 3 meses para responder. Recordad que en España ese plazo era de 15 días, ¿vale? Mirarse el tema 1 para repasarlo. Va a remitir a continuación un informe al Parlamento y a la propia institución u órgano interesado. La persona de quien emane la reclamación será informada del resultado, ¿vale? Nada más. Y cada año pues va a presentar un informe al Parlamento, al igual que el defensor del pueblo en España lo presenta ante las Cortes, pues cada año el defensor del pueblo europeo lo hace con el Parlamento Europeo. Y va a ser elegido después de cada elección del Parlamento para toda la legislatura. Su mandato es renovable, ¿vale? 5 años, igual que el de España. En España no coincide el tiempo de una legislatura que dura 4 años con el mandato del defensor del pueblo, que dura 5. En este caso sí que coincide Parlamento y defensor del pueblo. Y de hecho aquí nos dice que cuando haya unas nuevas elecciones europeas, sí o sí tiene que elegirse al defensor del pueblo europeo. A petición del Parlamento, el Tribunal de Justicia podrá destituir al defensor del pueblo, ¿vale? Nos acordamos que los miembros de la comisión solo los podía cesar el Tribunal de Justicia, pues al defensor del pueblo igual. Si deja de reunir las condiciones necesarias o comete una falta grave, quien lo cesa es el TJUE, pero a petición del Parlamento. ¿Por qué del Parlamento? Porque es a quien tiene que dar cuenta siempre. Es como si fuera las Cortes en España, pues en este caso de la misma forma. Pero lo cesa el TJUE. El defensor del pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. Esta es la palabra más repetida en este tema. No va a solicitar ni admitir instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Durante el mandato no va a poder desempeñar ninguna actividad profesional, sea o no retribuida. El Parlamento Europeo fijará mediante reglamentos con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el PLE que vimos cuando vimos el Parlamento, el estatuto y las condiciones generales del ejercicio de las funciones del defensor del pueblo. Previamente habrá un dictamen de la Comisión y una aprobación del Consejo. Bueno, simplemente quedaros con que el reglamento del defensor del pueblo europeo se hace a través de un procedimiento legislativo especial y ya está. Vamos a ver ahora los actos jurídicos. Muy importante, solo son 4, pero son muy sencillitos de aprendernos. 5 con los dictámenes. Va a haber reglamentos, va a haber directivas
decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento va a tener un carácter o un alcance general. Va a ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada estado. ¿Vale? Al igual que si fuera un reglamento en España. Sin embargo, la directiva, este segundo acto, va a obligar al Estado miembro a cumplir el objetivo. Sin embargo, le deja a la autoridad nacional la elección de la forma y los medios. Es decir, la directiva te va a decir a ti como país cuál es el fin al que tienes que llegar, pero te dejo a ti que desarrolles las leyes para establecer esa forma y medios con los cuales los vas a conseguir. La decisión es obligatoria en todos sus términos, en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos. ¿Vale? La decisión, digamos que es lo mismo, pero solo obligatoria para a quien vaya dirigida. Aquí nos dice otra vez un poco lo mismo, pero un poco más desarrollado. Reglamento. Lo repetimos. Alcance general. Van dirigidos a una pluralidad de individuos de forma abstracta, global, y ya sean estados miembros o personas, físicas o jurídicas. Son de aplicación directa en los estados. No necesita ningún mecanismo nacional para entrar en vigor. Es decir, que la Unión Europea publique un reglamento ya significa que es de obligado cumplimiento para todos, sin necesidad de que se adapte a ninguna normativa nacional ni nada. Y se publican en el DOUE. Vigor, la fecha que se fije en el propio reglamento. Que no, pues a los 20 días. La directiva obliga al Estado, como hemos dicho, al resultado, a ese fin, pero deja a las autoridades nacionales la elección de forma y medios. A diferencia de los reglamentos, no poseen una eficacia general. Van dirigidas a uno o varios sujetos determinados individualmente, a diferencia de las recomendaciones que también tienen como destinatario a los particulares. Obligan solo en el resultado. No se aplican directamente en los estados. Primero se notifican a los interesados y se concede un periodo de tiempo para que cada país pueda integrarla en su propio ordenamiento jurídico, es decir, promulgar normas internas necesarias para aplicar lo dispuesto en la directiva. Como veis, aquí sí es necesario que el Estado desarrolle unas normas o unas leyes para describir la forma y medios con los que se va a conseguir el objetivo que marque la directiva. También surge efecto por la notificación y hay que publicarlo en el DOUE simplemente de forma facultativa y a efectos informativos. ¿Vale? Aquí no surge efecto con la publicación, sino con la notificación a esos sujetos determinados. La decisión obligatoria en todos sus elementos, solo obligatoria para ciertos sujetos. Y dice, son actos, pero no normas, que están dirigidos a un destinatario determinado, ya sea particular, Estado o miembro, y serán obligatorias en todos sus elementos. No poseen alcance general. Es como la decisión de un acto administrativo, pero a nivel europeo. Se dirigen a sujetos individuales. Al igual que la directiva, surte efecto con la notificación a los destinatarios. ¿Vale? Creo que se entiende bien la diferencia entre todos. Y por último, recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. Se pueden definir como sugerencias de las instituciones a los estados para que actúen en un determinado sentido en materias concretas. El dictamen es un acto, sin embargo, que emiten las instituciones de la Unión con objeto de expresar su parecer respecto a un asunto determinado. Por lo cual, por un poco, las tres primeras se han diferenciado muy fácil, pero si queremos, para diferenciar recomendación y dictamen,
En recomendación son sugerencias para que se actúe en un determinado sentido, y el dictamen lo que hace es expresar su parecer, ¿vale? Porque bueno, si las leemos podemos confundir una recomendación con un dictamen. Y ya con este punto 4 terminamos. Los efectos de la integración europea en España. La Constitución española incluye algunos artículos que contemplan los elementos necesarios para dar cabida al derecho europeo. El artículo 93 establece que sólo mediante ley orgánica podrá realizarse la autorización para celebrar tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. ¿Vale? Tiene ahí esa reserva de ley especial, todo el tema de tratados, cuando se atribuya a una institución, en este caso europea, una competencia, pues tiene que hacerse por ley orgánica. Por otro lado, el artículo 96 establece que los tratados internacionales, tras su válida celebración y publicación, forman parte del ordenamiento interno y solo podrán derogarse como figuren en el mismo. En la incorporación del derecho comunitario a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución garantiza el principio de primacía de la normativa de origen comunitario, al establecer en el artículo 95 que se podrá solicitar al Tribunal Constitucional la declaración de compatibilidad con la Constitución de todo tratado internacional que vaya a ser adoptado, por lo cual el derecho comunitario prima ante el derecho nacional. Igualmente se puede solicitar esa declaración de constitucionalidad, que ese tratado, esa atribución que se le va a dar a una normativa europea, pues cumpla con la Constitución. En caso de que no fueran compatibles, pues se requiere una revisión constitucional. Habría que hacer una reforma de la propia Constitución. Aquí nos distingue que hay normativas comunitarias que requieren de un desarrollo o que no requieren de un desarrollo. El caso de que no requiere desarrollarse, normalmente pues cuando hablamos del reglamento que hemos visto antes, y las que sí requieren desarrollar alguna normativa o transposición de normativa, pues estamos hablando más bien de la directiva, que nos obligaba al fin, pero no nos dice cómo tenemos que hacerlo. Por eso requiere desarrollar alguna ley. La publicación de un reglamento comunitario en el DOUE es condición necesaria y suficiente para transformarlo en derecho positivo interno. Hemos dicho que el reglamento entraba en vigor con su publicación. Bueno, en la publicación figura la fecha en vigor y si no a los 20 días, ¿vale? Pero digamos que tiene efecto, tiene validez una vez publicado, y una vez publicado forma parte de nuestro derecho interno español. En cambio, la directiva requiere una norma interna que desarrolle su contenido. Nos vuelve aquí a repetir un poco otra vez lo mismo. Esto nos habla aquí un poco de la participación en las comunidades autónomas, en todas las instituciones europeas. Yo me lo saltaría. Y por último nos dice aquí que nuestro país se ha ido incorporando poco a poco a las distintas organizaciones internacionales. Si bien cuando verdaderamente se llevó a cabo la integración fue a partir del 77 cuando llega la democracia a España. Y se culmina con el Tratado de Adhesión a las instituciones europeas. Este tratado se firma en junio del 85 y entra en vigor el 1 de enero del 86, cuando nosotros entramos ya en la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué nos implica formar parte de ella? Pues la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, ese arancel aduanero común, una política común en agricultura y transportes, y la coordinación de políticas económicas y de un determinado acercamiento de legislaciones nacionales. Siempre se intentan armonizar pues las leyes
al resto de Estados miembros de la Unión Europea. Todo ello conlleva que la organización del Estado español se adapte para esos retos que suponen cumplir con las nuevas obligaciones adquiridas con las instituciones europeas, en orden a conseguir una total interacción en las mismas como un verdadero Estado miembro. Y bueno, en la actualidad tenemos una Secretaría de Estado para la Unión Europea, para toda esta integración, cooperación con la Unión, ¿vale? Esto se establece en el Real Decreto 1184/2024 actualmente, pero bueno, las secretarías de Estado pueden cambiar de nombre con los cambios de gobierno y todo eso. Actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene 4 secretarías de Estado. Una de ellas, como digo, es para la Unión Europea, pero tenemos otra de Asuntos Exteriores y Globales, otra de Cooperación Internacional y también una que es para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el mundo, se llama. Así que nada, esto no es necesario que lo aprendáis, pero bueno, que sepáis que existe un órgano superior, que es la Secretaría de Estado para la Unión Europea, que se encarga de toda esta cooperación con la misma, ¿de acuerdo? Pues nada más, acabamos el tema y ahora a continuación voy a plasmar el esquemita donde vamos a ver los tipos de mayoría, los presidentes, por cuántos miembros se nombra, una comparativa un poco de todas las instituciones para que nos valga a modo repaso de toda esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí al final del tema hemos añadido unas tablitas que espero que os sirvan a modo repaso, ¿vale? Hay una tablita con los mandatos, otra con las reuniones. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí tenemos en primer lugar los mandatos de cada institución, ¿vale? Son todos 5 años, excepto los tribunales, que son de 6 años, y el Banco Central Europeo, que es de 8 años. En el Consejo Europeo no figura ningún tiempo de mandato concreto, puesto que cada presidente y jefe de gobierno, pues en función de si sigue siendo o no sigue siendo presidente, seguirá formando parte o no de ese Consejo Europeo. Y lo mismo del Consejo. Si un ministro sigue formando parte durante muchos años de un mismo gobierno, pues seguirá formando parte del Consejo, ¿vale? Todos los mandatos son renovables, excepto el del Banco Central Europeo, que no lo es, ¿vale? Ojo con esto porque además lo han preguntado alguna vez. Como es el único que no lo es, pues han preguntado por ese. Y el Parlamento, pues no nos dice nada de renovable, puesto que a los 5 años hay elecciones y se vuelve a formar y a componer un Parlamento Europeo nuevo, ¿vale? Perfecto, pues ahora nos vamos a la segunda columna, a la derecha, donde viene el mandato del presidente. Como veis, coincide con la mitad de tiempo. 2 años y medio, 2 años y medio, 2 años y medio, 3 y 3. Bien, aquí el presidente, por lo visto, pues dura todo el mandato. Y tenéis que tener en cuenta que los 2 primeros, el Parlamento y el Consejo, nos dicen los tratados que solamente se puede renovar una sola vez, ¿vale? Esas son las peculiaridades de esta tablita. Vamos a pasar a la siguiente. Nos habla ya de la composición de estas instituciones. Bueno, pues tenemos el Parlamento Europeo, compuesta por 720 personas, 720 eurodiputados, incluyen al presidente, y España tiene 61 actualmente, ¿vale? Esta es la legislatura 2024-2029. Cuando se celebren elecciones en 2029, hasta el 34, pues ya veremos en qué queda la cosa. Como sabéis, se calcula en función del número de habitantes y todo eso. El Consejo Europeo, ya lo hemos dicho, está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno
Entre ellos nombran a uno que hace de presidente, este es el que tiene el mandato de 2 años y medio prorrogable por una sola vez más. Y también forma parte el presidente de la comisión, que lo tenemos aquí. Aquí está la comisión. Y ahora nos habla de 2 personas más. Una del alto representante, que nos dice que participa en los trabajos. No nos dice si forma parte o no, nos dice participa en los trabajos, ¿vale? Cuidado con ese matiz. Y bueno, que sepáis que también puede ir invitado el presidente del Parlamento. Invitado, ¿vale? Perfecto, pues nada, continuamos con el Consejo, que lo forman los ministros, ya sabéis, con esa capacidad para comprometer al gobierno con su voto. La Comisión Europea está compuesta por un nacional de cada estado, de entre ellos se nombra también al presidente, igual que el Parlamento Europeo. Y aquí sí que forma parte el alto representante. Además recordemos, que no lo he añadido aquí, añadidlo vosotros, que es un vicepresidente de la comisión. El Tribunal de Justicia, pues un juez por estado. Y del Tribunal General nos dice al menos un juez por estado. Actualmente hay 2 por estado, por lo cual si tenemos 27 por 2, 54, ¿vale? En el Tribunal General hay 54 actualmente, pero ya os digo, los tratados dicen al menos un juez. Si en algún momento deciden que sean 3, pues entonces serán más jueces los que tengamos. Y también nos dice al menos tendrá 8 abogados generales, al menos 8, y actualmente hay 11. Si nos preguntan una cosa u otra, pues ya tenemos las 2 respuestas. Del Tribunal de Cuentas, simplemente lo mismo que el Tribunal de Justicia, nos aprendemos un nacional por estado. Y el Banco Central Europeo, ya vimos que hay un comité ejecutivo y un consejo de gobierno. El comité ejecutivo es más pequeñito, está compuesto por el presidente, vicepresidente y 4 miembros, ¿vale? Por esas 6 personas. Y el consejo de gobierno está compuesto por el anterior más los gobernadores de los bancos de los estados miembros, el gobernador del Banco de España, el gobernador del Banco de Portugal, etcétera. Bien, pues nada, pasamos al siguiente esquemita. Reuniones. Esta es toda la información que he encontrado y la he plasmado en esta tabla, ¿de acuerdo? Simplemente nos vamos a aprender los 4 primeros. Y nos dice que el Parlamento tiene 12 sesiones plenarias al año y sobre todo lo importante es que inicia el segundo martes de marzo, 2M, sin necesidad de convocatoria previa. Ya se sabe cuándo empieza, no hay que convocar. El europeo 2 veces al semestre. El Consejo nos dice que periódicamente se van a reunir y la Comisión Europea es la que más se reúne, que es semanalmente. Bien, pues todas estas instituciones, el presidente va a ser quien pueda convocar sesiones o reuniones extraordinarias, a diferencia del Parlamento, que también puede el Consejo, la Comisión o la mayoría del Parlamento, ¿vale? Esos 3 pueden convocar sesiones extraordinarias. Esta es sencillita. Vamos a pasar con la última tabla. Bien, la definición. Aquí he puesto lo que más suelen preguntar en las preguntas tipo test de funciones que tienen los órganos o características de estas instituciones, mejor dicho. Tenemos el Parlamento Europeo, que tiene función legislativa, presupuestaria, de control político y funciones consultivas. El europeo tiene una función política, pero no tiene capacidad legislativa. La capacidad legislativa la tiene el Consejo, única institución decisoria de representación nacional, porque ya sabemos que tiene un ministro de cada estado. Y es el principal órgano legislativo. Es el máximo responsable en materia judicial, penal y policial. Así que nos
imaginamos a ese ministro pues vestido de juez, de policía, ¿vale? Para acordarnos de eso. Por último, la Comisión Europea dice propone la legislación y ejecuta el presupuesto de la Unión Europea. Representación exterior de la Unión, excepto la política exterior y seguridad común. Porque esto le va a pertenecer al presidente del Consejo Europeo. Esto, como no son instituciones, no las he puesto en negrita, pero he visto necesario meterlas en la tablita también porque pues nos suelen preguntar eso que está ahí, ¿no? Está el alto representante, concretamente está al frente de esa política exterior y de seguridad de la Unión, seguridad común, y preside el Consejo cuando sea el Consejo de Asuntos Exteriores, ¿vale? Lo preside. Y el presidente del Consejo Europeo, que será el presidente o jefe de Estado que esté presidiendo el Consejo Europeo en ese momento, quien va a asumir la representación exterior en esa política exterior y de seguridad común. Dice que sin perjuicio de las atribuciones del alto representante, que ya hemos visto que dice ahí que estará al frente de esa política exterior. Una cosa es estar al frente y otra es la representación. Y por último, he puesto aquí otros nombres que se le da al Consejo. Bueno, el asterisco este indica que estos dos de aquí son los que aprueban el presupuesto, ¿vale? La Comisión Europea lo ejecuta y los que lo aprueban son el Parlamento y el Consejo conjuntamente. Y lo que venía diciendo, que el Consejo pues muchas veces lo nombran de otra forma. Entonces quiero daros estos tres nombres para que no haya lugar a dudas si os cae en alguna pregunta tipo test. Se puede llamar también el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros y el Consilium, ¿vale? Pues nada, con esos tres nombres también podemos hacer referencia a el Consejo. Cuidado con ello por si acaso. Y nada más, espero que estas tablas os ayuden un poco a la hora de comprender o memorizar mejor el tema. Y nada, seguimos con el siguiente.